Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de La Magia del Saber del año 2026. Y pues bueno, estamos muy contentos porque ya teníamos ahí congelados un ratito de los frentes fríos de que no nos dejaban conectarnos, pero ya estamos aquí, venimos con todo para que este año sea un año de más lecturas, de más aprendizaje, de más autores, de más reflexiones. Y pues bueno, vamos a saludar a los chicos de esta noche. Aurora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, muy emocionada de saber qué planes tienen para este año y muy feliz de verlos otra vez. Genial. Toño, ¿qué tal? Hola, pues igual contento de estar acá. Nos tardamos un rato, pero estamos de vuelta, entonces disfrútenlo. Nosotros también lo vamos a disfrutar. Hablar nada más así, sin reseña, nada más como de nuestra vida lectora en general, ¿no? De lo que fue el año pasado y este. Entonces, pues bienvenidos. Gracias. Y pues los dejamos con Olis, que es la persona que va a empezar con esta super ronda. Ok, excelente. Como ya lo comentó Toño, el objetivo primordial de este video pues es de entrada que platiquemos cómo nos fue en nuestras lecturas del 2025 y qué expectativas tenemos con las lecturas del 2026, ¿no? ¿Qué libros se avecinan, qué hemos escuchado y además pues también en qué otros géneros nos podríamos aventurar? Entonces, pues en general mi 2025 en lecturas fue interesante porque si bien tenemos una tendencia hacia cierto género específico, para mí fue gratificante encontrar algunos libros que no son de mi género, pero que me significaron mucho, ¿no? Eh, Puedo mencionar y quiero mencionar, sin hacer algún spoiler, uno de los libros con los cuales me encontré el 2025 y que me significó mucho porque son de esos libros que te ponen a hacer tareas y tienen trabajos que hacer. Y ahí me descubrí, me redescubrí, fue El Camino del Artista. Es un libro que ya había escuchado reseñas de ese libro, no había tenido la oportunidad de leerlo, lo leí, hice todas las actividades que pude, que se adaptaron, que las adapté a mi estilo de vida y fue algo muy significante porque a la par pues llevaba otros procesos de vida, principalmente con la salud, entonces eso me permitió como aterrizar algunas cosas, entonces personalmente ese libro me significó mucho. Y pues por ahí tuve otras lecturas pues interesantes, gratificantes, encontrarme con libros de cocina, ustedes saben que me agrada mucho el arte culinario y entonces encontrarme con libros de cocina es como revivir esa chispita que hay en mí, porque pues sí, tengo que admitir que llevo una vida de la carrera de la rata y entonces encontrarme con libros que me recuerdan que es un hobby, que es una pasión y que me aviva ese gusto, pues también para mí es significante. Además de que estos libros pues van de la mano con una historia, con una trama y desenmarañar qué hay atrás de la historia o de por qué se escribieron estos libros, pues también es interesante. Entonces, en general, yo podría describir que las lecturas en mi 2025 estuvieron interesantes. También debo de confesar que hubo libros que no me llamaron la atención y que sí abandoné porque dije, no tengo el tiempo como para andar leyendo una lectura que no me significa y que no me agrada, que no me gusta, que no está resonando conmigo. Entonces, pues también creo que es de lectores decir, en este momento no, este libro no me llama, no me atrapa y dejarlo pasar, soltar las manos, abrir los deditos y dejarlo pasar. Creo que también es de lectores entender eso, ¿no? Y en este 2026, sinceramente, lo tengo con expectativas altas, porque algo que está sucediendo, un fenómeno que está sucediendo y que quiero que lo comenten ustedes también, es que las plataformas han estado tomando libros cada vez más.
y los están adaptando a series, los están adaptando a películas. Y ese es un fenómeno que me agrada porque son dos artes combinadas y que nos permiten contrastar. Sí, es verdad que existe un guión para una película y que afortunadamente muchas veces el mismo que escribió el libro, pues escribe el guión, pero en otras ocasiones no. Entonces, pues está interesante ver cómo es la perspectiva de otro lector que vio algo en el libro y dijo, esto puede ser serie o esto puede ser película. Entonces, por ejemplo, de los fenómenos que existieron, pues yo creo que el más famoso es Frankenstein, que salió en Netflix, pero por ejemplo también está Hamlet, que es un libro que pues habla de el hijo muerto de Shakespeare. Viene Cumbres Borrascosas, que es otro clásico de la literatura universal que está por salir, por estrenarse. Y pues ha habido series adaptadas, por ejemplo, estuvieron los 100 años de soledad que también se adaptaron pues a series. Entonces, esto personalmente a mí me deja como una esperanza, porque creo que sí puede ser como la cosquillita que a algunas personas, y espero adolescentes, les genere la curiosidad por experimentar la lectura original del libro, ¿no? Entonces, pues eso espero que sí a las generaciones venideras, cuando vean este tipo de películas o de series, les genere esa curiosidad por ir al libro o por ver la versión resumida, no sé, algo que los empuje y que los motive a la lectura. En ese sentido, creo que el 2026, pues sí trae buenas expectativas en cuanto a la lectura, pero sobre todo combinadas con el arte, con el séptimo arte. Entonces, pues eso personalmente a mí se me hace interesante, maravilloso, y creo que este suceso no lo habíamos visto antes. Entonces, pues espero que se puedan adaptar y se puedan combinar muy bien estos dos artes, y que obviamente las personas que ven las series o las películas, pues les dé la curiosidad y se motiven a leer, ¿no? Y para las personas que ya son adultas, porque tengo compañeros o personas cercanas a mí que de repente, pues saben que soy lectora y a mí me preguntan, oye, ¿qué tanto es real? ¿Qué tanto es ficción de tal serie, de tal documental? ¿O cómo lo viste tú? Entonces, pues a personas ya adultas, ya semimayores, adultos semimayores, sí les da curiosidad eh, saber cómo es la historia original. Y entonces eso a mí sí me emociona porque, reitero, creo que es un fenómeno que no había pasado antes, además porque pues las plataformas hoy en día también están marcando una tendencia de cómo vemos y cómo se mueve pues en general la economía, ¿no? La sociedad. Entonces, pues me emociona. Y en ese sentido, pues espero tener lecturas más arriesgadas. Les comentaba en el chat a los chicos que estaba en el Tower, y mi sorpresa fue ver cómics de las Sailor Moon porque yo no sabía que existían. Entonces, sí, mis ojitos brillaban y estaba muy emocionada, estaba eh, muy, muy excitada, pero en el buen sentido, porque no tenía ni idea de que ese tipo de lecturas existían. Y además porque de verdad sí hay toda una saga y sí hay todo como, como una historia desarrollada, y eso a mí me interesa y me llama mucho la atención porque hay mentes creativas atrás que desarrollan todo un universo y desarrollan toda una trama del personaje y de cómo vivió y cuál fue su infancia, y en ese sentido, por qué se vuelven superhéroes y entonces cuál es su punto débil y entonces por qué tienen eso. O sea, wow, crear esos mundos es soberbio. Entonces, pues espero eh, agrandar mis espacios lectores, mis disciplinas. Y pues bueno, ya les estaremos contando y les estaremos reportando a lo largo del año y el próximo año. Esperemos. Pues sí, definitivamente el 2025 para mí también fue un año importante a nivel lector.
Porque, bueno, como decía Olis, ¿no? O sea, la adaptación que se está haciendo de muchas novelas a la televisión, ya sea serie o película, a mí me parece increíble. No, digo, lo único es, o sea, me siento muy orgulloso de haber leído los libros antes de las películas o las series porque, pues, no se compara. O sea, las películas y las series podrán estar muy bien hechas, pero leer un libro es genial, ¿eh? O sea, leerlo antes. O sea, cuando lees después de ver una película o una serie, ya no lo disfrutas igual. No sé. Entonces, el 2025 para mí fue importante. Igual hice El Camino del Artista, como dice Olis, y es una reseña que vendrá pronto al canal. Nada más estamos esperando a cierta persona que lo termine para poder hacerlo, pero pronto le estaremos hablando de él. Entonces, hacerlo, la verdad, fue como una cadena, ¿no? Una serie afortunada de eventos en el que leer ese libro y hacerlo, o sea, porque es un manual de creatividad, de cómo desarrollar tu creatividad, me llevó a producir más a nivel de, o sea, como en mi parte escritora, ¿no? Como algunos saben acá, pues a mí me gusta escribir y pues, uno de mis sueños, una de mis metas es ser escritor, que realmente escritor ya soy, ¿no? Pero ser un escritor publicado, ese es como creo el siguiente paso. Entonces, hacer ese libro en 2000, empecé desde 2024, ¿no? Pero lo terminé hasta el 2025 y eso me llevó a escribir y también como buen escritor, ¿no? Dice Stephen King en uno de sus libros, ¿no? Que se llama Mientras escribo, no sé si alguien lo ha leído aquí. Para ser escritor necesitas dos cosas, necesitas escribir mucho y leer mucho, punto, no hay más. Entonces, al yo querer ser un escritor específicamente de terror, digo, no me quiero encasillar porque después si me da la gana escribir de otra cosa, pues quiero escribir de otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que ahorita en este momento lo que me llama es escribir terror, ¿no? Y los cuentos que tengo ya terminados son de terror. Al empezar a escribir de terror, también empecé a leer mucho más de terror, que ustedes saben que yo siempre he sido fanático de eso y muchas de mis reseñas son de ese género en particular, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con fantasía, horror cósmico, terror, thrillers psicológicos, fantasía épica, ciencia ficción, eso es lo mío. O sea, todo lo que tiene que ver con fugarme a esta realidad, eso es lo mío. Entonces el 2025 fue para mí profundizar en muchos autores que yo ya he leído, pero ya no solamente leer lo más conocido de ellos, sino profundizar, ¿no? O sea, en esos libros que tienen, que no son tan populares, que no son sus máximos hits, pero conocer su trabajo como de una forma más profunda, incluso leer otros autores que no son tan conocidos, pero que dentro del género son muy buenos, ¿no? Entonces, ese fue el 2025 para mí, y eso obviamente también me llevó a descubrir el mundo de los cómics y el manga. Porque yo del anime soy fan desde hace ya como 3 4 años, que empecé a ver Death Note, por ejemplo, pero el año pasado empecé a ver Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, y entonces salió la película y yo terminé encantado, dije, yo quiero más historias de este tipo, entonces me empecé a meter en el anime eh, más a profundidad y eso me llevó a buscar manga. Y en el manga pues he encontrado a muchas, bueno, no muchos, he encontrado como ciertos autores y muchas historias muy buenas. Lo que tú podrías creer, son dibujitos, güey, ¿qué tiene de complicado? No manches, luego esos dibujitos tienen cosas bien profundas o a veces muy perturbadoras, por ejemplo, para lo que yo leo. El 2025 implicó un descubrimiento, bueno, una profundización en el mundo del manga y un descubrimiento del mundo de los cómics, porque yo pensé en mi cabeza, cómics son historias de superhéroes, ¿no? Dibujitos de superhéroes. Pero cuando te metes en ese mundo, te das cuenta de que hay muchísimas historias muy buenas que no están relacionadas ni con Marvel ni con DC. Tuve por ahí la oportunidad de leer a The Providence, ¿no? Providence de Alan Moore, por ejemplo, que es Lovecraftiano. Ustedes saben que me encanta Lovecraft y todo lo que tiene que ver con todo el subgénero literario que él creó. Y así, o sea, muchos libros de fantasía. La verdad es que el 2025 para mí no fue un año como que leyera tantos libros, pero sí leí un chingo de cómics y un chingo de manga también. De hecho, pues ya les reseñé el de La Búsqueda, ¿no? Les reseñé el de La Búsqueda, que es del universo Avatar, para los que les gusta la leyenda de Aang. Después, ahí en ese cómic te responden qué le pasó a la mamá de Zuko, ¿no? Y toda la jornada que atraviesa Zuko para encontrarla. Y entonces una de las citas de artista que tuve en 2025 fue ir a una tienda de cómics, aprovechando que estoy acá en Estados Unidos. Fue una de esas famosas tiendas de cómics y descubrí, o sea, yo estaba como niño en una juguetería, ¿sabes? Como,
No mames, y encontré muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita yo pensé que Junji Ito, que ya les reseñé, ¿no? Y que también ya empecé mi colección, vean, esto me lo acabo de comprar hoy. Este ya lo reseñé hace mucho, ¿no? El libro el cómic de Remina, eh, pero lo leí yo en digital, no lo tenía y ahorita ya lo tengo, o sea, estoy haciendo mi colección. Ya este es mi segundo libro de Junji Ito, mi segundo manga, Shiver. Pronto, nada más vean la portada, pinches marihuanadas, ¿no? Está bien enfermito el vato, pero pronto les traeré esa reseña. Pero básicamente en el 2025, sobre todo en la segunda mitad, fue profundizar en ese género, ¿no? O sea, o en esa expresión artística, forma de expresión artística, no sé cómo llamarle, ¿no? Lo que es el manga y el cómic. Y pues para 2026 pues pienso seguir profundizando. O sea, hay varias colecciones que ya empecé y que obviamente antes de regresarme a México, quiero pues tenerlas todas, pues leer todo eso. Y sí, o sea, seguir profundizando. La verdad es que yo sí estoy como un poco encajonado en el terror, porque ahorita pues el proyecto que estoy escribiendo tiene que ver con eso. Entonces me gusta todo lo que tiene que ver relatos, novelas de terror. Ya tengo una lista de todo lo que yo veo. YouTube me recomienda cosas y la verdad hay cosas como que suenan bien enfermas que digo, uff, eso lo tengo que leer. Bueno, entonces en el 2026 planeo eso. Primero publicar el libro que escribí con Pau y con el equipo ese de Yolia. Pronto ya estará disponible, ya está en proceso de edición. Este, y pues también publicar el mío. Por ejemplo, hace 2 semanas me mandaron un correo de Factor Literario, que es la editorial que publicó mi primer cuento. Mandé un cuento a concurso en el 2023, creo, y lo publicaron en 2024 a principios. Y me mandaron un correo diciendo, ok, aquí ya no vas a concursar, mándanos uno de tus cuentos y nosotros lo publicamos ilustrado. Y dije, ah, mira, toda madre, pero tenía como cierta extensión como requisito y mis cuentos son más largos. Entonces ese mismo día me puse a escribir, o sea, ese cuento lo saqué en un día y la verdad quedó bueno, ya se mandó para edición y para ilustración y en abril sale ya en una compilación de autores. Entonces, digamos que el 2026, pues pienso profundizar mucho en el género que a mí me interesa escribir en este momento y leer todo lo que pueda con respecto a eso, porque de ahí muchas veces viene mi inspiración para muchos de mis cuentos, ¿no? Entonces, ahí está el plan, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Genial, chicos. Y pues bueno, a mí el 2025 fue mucho de lecturas muy técnicas. A mí me encantan aprender cosas, ¿no? Me encanta, por ejemplo, Eric Fromm. Leí El arte de amar, que creo que también lo reseñé aquí. Me gusta como esta parte de la filosofía, de la reflexión, del autoconocimiento. También leí de autoconocimiento. Por ejemplo, la persona vitamina, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita les digo, ahorita que reseté mi mente. Entonces, me gustó mucho el 2025 porque me di esa tarea de hacerme el hábito de en verdad involucrarme un poco más en la lectura. Mi tiempo a veces es muy saturado por cuestiones, pues obviamente profesionales, pero creo que el hecho de leer nos da muchísimas habilidades, ¿no? Y más ahorita, por ejemplo, que está en auge la IA y que va avanzando a pasos agigantados, entonces me gusta mucho encontrar ese tipo de reflexiones y de artículos en los cuales hablan de esto, ¿no? De hecho, esa es una de mis propuestas para el 2025. Hay un libro que se llama El factor humano, educar en la era de la IA. Ese es uno de los libros que quiero leer para 2026 porque me interesaría como esta parte de cómo las personas vamos dejando de lado ciertos hábitos como la lectura, ¿no? Eh, Algo que me gustó mucho y que yo lo sentí como un reto fueron las creepypastas que hicimos en 2025 porque yo me quedé así de, ay, ahora cómo lo cuento, ¿no? O sea, esa parte de narrar historias a mí me cuesta mucho trabajo, pero paradójicamente, obviamente, las historias venden. Por lo tanto, yo estoy en la parte esta de la publicidad y creo que es muy importante también el hecho de salirme de este tipo de lecturas, empecé algunos libros que tienen que ver con historias, ¿no? Que tienen personajes, que yo digo así como que, ah, pero ¿qué pasó con ese personaje? Y así. Pero ¿qué sucede? Que en el 2025 no pude terminarlos, pero es un reto para mí empezar a tener también historias en las cuales
pueda haber y que no necesariamente tengan que ser, por ejemplo, de terror, de suspenso o que tenga que ver con filósofos, ¿no? Que a mí me encanta todo este tipo de cosas, me gusta mucho la historia también, luego en 2025 también leí algunas revistas, o sea, leo muy variado. Entonces, pues sí, para mí fue todo un reto el hecho de decir, a ver, me voy a poner de meta leer muchísimo más. Y por lo tanto, sí fue un poco variado, pero sí fueron muy técnicas mis lecturas. ¿Por qué? Porque pues me gusta mucho como que tener materia prima para obviamente tener más ideas, ir sacando nuevas cosas y por lo tanto creo que también es un reto, ¿no? Leer no nada más de algo que yo estoy acostumbrada, sino también abrirme a ciertas lecturas, ¿no? Ciertas lecturas que pueden ser clásicas, que pueden ser, por ejemplo, modernas, y eso creo que me puede ir sumando. Y pues bueno, también para el 2026 hay un libro que también creo que es de desarrollo personal, que se llama ¿Cómo mandar a la mierda de en forma educada? Entonces, me gustaría leerlo y me gustaría reseñarlo para ver qué tal. Creo que tiene que ver algo como con cuestiones de no tomarse las cosas personales y este tipo de cosas, pero me llamó mucho la atención y dije, cuando hagamos los retos lectores, lo voy a mencionar porque creo que tiene que ver con los límites, ¿no? Que tanto nos cuesta trabajo los límites. Y pues bueno, obviamente, pues para el 2026 sí voy a traer como otro tipo de lecturas que sí me saquen de mi zona de confort, porque creo que sí he caído mucho en esta parte de las cuestiones muy técnicas, las cuestiones así de más artículos, más revistas, más cosas así, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo creo que podría funcionar. Ah, sí, y algo que me gustó también del 2025 fue en esa parte en la que empecé a leer a Baudrillard, que es un francés que tiene la teoría de la Matrix, que también está muy, muy interesante. Es algo muy complejo y que creo que voy a estudiar más a fondo porque eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Aquí en el canal, obviamente, pues trajeron también otro tipo de lecturas que tienen que ver, por ejemplo, con el doctor Grimberg o algo así. Entonces, ese tipo de lecturas me llama mucho la atención de otro tipo de cosas que no conocemos acerca de la realidad. Y pues bueno, yo creo que también dicen que la realidad supera mucho a la ficción, pero me voy a adentrar más en 2026 en historias. Creo que ese sería algo que me estoy proponiendo, un reto, y pues creo que en algún futuro me gustaría hacer algo como lo que hace Toño, escribir historias también, primero para mí y después ver qué tanto funciona. Bueno, pues por último voy yo. En el 2025, yo creo que los libros que más me marcaron fueron, yo podría hablar de tres libros, que todos, ahora que estaba yo pensando mientras ustedes hablaban, de que hablan esos tres libros y todos tienen en común que son realmente biografías, ¿no? Son las historias de diferentes personas que cuentan sus historias o cuentan alguna parte que vivieron, alguna parte de su vida eh, que los ha hecho llegar hasta donde han estado. Entonces, el primer libro que yo creo que fue el que más me marcó, el que más me gustó, fue el de Escapando de Saddam, que si no han visto la reseña, está por ahí en uno de los videos. Ese es el libro que habla sobre este chico muy joven que escapa de Irak, ¿no? Él cuenta su historia de cómo busca asilo político y la historia que tiene que vivir, todo lo que tiene que pasar para poder salir de ese país y poder salir de, pues, de ese estado, esa fuerza política a la que se ven sometidos. Entonces yo creo que ese libro, yo me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, o sea, me estaba transportando todo lo que él contaba, ¿no? Y me sorprendió mucho todas las cosas por las que tuvo que vivir y hasta dónde tuvo que llegar para poder eh,
reubicarse a un nuevo país, encontrar una nueva vida y construir todo desde cero, ¿no? Entonces ese fue el primero, el primer libro que me marcó. El segundo, no, no hice la reseña, creo que quedé en que iba a hacer la reseña y no la hice, que es el de Becoming, de la esposa de Barack Obama. Ese libro es muy bonito, cuenta su historia realmente, o sea, cuenta ella de cómo creció, este, cuenta como que su historia familiar, su infancia, todo cómo fue construyendo esa identidad. Después cuenta cómo conoce a Barack y cómo forman una pareja y al final, o sea, como el último capítulo se llama, el primer capítulo se llama como volviéndome yo misma, o sea, como eh, transformándome en mí misma. Luego el segundo capítulo se llama transformándonos en nosotros y el tercero es como transformando como lo demás, ¿no? Y ahí es cuando habla de su experiencia que tuvo como la primera dama. Entonces, es un libro también muy bonito que yo no me esperaba, realmente como no le veía ese sentido cuando vi la portada y cuando lo vi anunciado, no me esperé de lo que se iba a tratar y realmente es la biografía de, de ella y pues como todas las historias detrás de su vida y hasta dónde llegó y lo que la hizo ser eh, como ella es ahora, ¿no? Ese es el segundo y el último. Por eso les digo que todos tienen una cosa en común, porque todos son como historias verdaderas de personas reales, o sea, no es ficción, que cuentan algún fragmento. Y el último es uno que también hice la reseña, se llama Un año en el bosque, y esa es la historia de un chico que decide tomarse el tiempo para escaparse y ir y por un día, o más bien una noche y unas horas del día siguiente, convivir con la naturaleza y experimentar como todo eso por lo que había dejado antes, ¿no? Esa conexión con lo natural, pues esos momentos de soledad donde puede apreciar la vida de una forma diferente. Eso también me pareció muy bonito. A mí me pareció muy bonito porque a mí me gusta mucho la naturaleza y entonces yo creo que esos son los libros que yo más disfruto, ¿no? Esos son los libros que siento que me transportan hacia un lugar diferente, hacia un país diferente, hacia una historia diferente, hacia el contexto de una persona distinta. Y también yo siento que esos libros me hacen conectarme mucho con otra persona que no conozco, que no tengo ni la más remota idea de cómo se ve, cómo luce o no sé cómo se escucha su voz o lo que sea, pero me hace conectarme con una persona que está en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esos son los libros que más he disfrutado y los que no, ahorita no tengo ningún título planeado para este 2026, pero yo creo que van a ser muy relacionados. O sea, a mí me gusta mucho leer sobre todo historias de aventuras, sobre historias de exploraciones. He visto algunos libros, he visto algunos títulos nada más, por ejemplo, de exploradores que se van a África, exploradores que pasan, no sé, meses en la Antártida, y creo que esos son los que como que me pica más el gusanito de la curiosidad, ¿no? Entonces, esos son mis planes para el 2026. No sé si quieren añadir algo, chicos, pero yo les diré a las personas que nos están viendo que dejen acá abajo en los comentarios qué tienen planeado ustedes para leer este 2026. Compártanos si ustedes tienen alguna inclinación por algún género, si les gusta leer algún tipo de cómic, si tienen algo que quieren que reseñemos, también pónganoslo acá, porque ustedes hacen también este programa, son parte de nuestro programa de la magia del saber. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de la magia del saber. Y recuerden compartir nuestro canal, darle like, nos van a ayudar muchísimo y nos vemos en otro episodio.